Si os pasa como a mí, al oír la palabra sarna, pensamos en la Edad Media, una época repleta de caballeros, torneos y en que la higiene personal brillaba por su ausencia. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la sarna es una infestación cada vez más frecuente en las consultas. Las personas suelen quejarse de picores sobre todo por la noche. Y si os digo que estos picores los produce un ácaro que está escarbando túneles en nuestra piel y vive dentro de nosotros, ya me están entrando hasta picores. Y por si esto fuera poco, muchas de las personas padecen de sarna de repetición. Y esto es debido a que no se aplican en la mayoría de las situaciones el tratamiento correctamente. Y quizás te preguntes si la sarna nos la pueden pasar nuestras mascotas, como los perros o los gatos. Pues si quieres saber esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo porque hoy en la consulta de Juan hablaremos sobre la sarna humana. Pero entonces, ¿qué es la sarna o escabiosis? Pues se trata de una infestación por un ácaro llamado Sarcoptes scabiei. Este bichejo no puede verse a simple vista, así que necesitaremos del microscopio. Y como podéis ver, tiene 4 pares de patitas. Su ciclo vital dura entre los 10 y los 14 días. Y empieza cuando la hembra es fecundada. Entonces empieza a escarbar estos túneles y deja sus huevos y defeca en ellos. Sí, habéis oído bien, nos caga encima. Pues son estas heces las responsables de los síntomas, del picor, así como de la inflamación, por medio de una reacción de hipersensibilidad alérgica. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿La pueden pasar las mascotas? Pues lo cierto es que no. El contacto es exclusivamente entre humanos, por contacto íntimo, piel con piel, de al menos 5 minutos. Los animales no la transmiten a los humanos ya que se trata de ácaros diferentes. Así que tranquilos los que tengáis mascota. No obstante, los ácaros pueden sobrevivir de 2 a 4 días fuera de nuestro cuerpo, por lo que, aunque es menos frecuente, también la podían transmitir ciertos objetos, como son mantas, sábanas o toallas. Y hemos dicho que se transmite por el contacto íntimo. Entonces, ¿la debemos considerar una infestación de transmisión sexual? Pues lo cierto es que sí. En personas sexualmente activas la debemos de tratar como una infestación de carácter sexual y realizar el cribado del resto de ITS. Y es muy importante decir que su transmisión no se evita con el uso del preservativo, ya que el contacto piel con piel es extenso en todo el cuerpo, y no solo en la zona íntima. ¿Y qué síntomas produce la sarna? Pues como hemos comentado, lo más característico es este picor de predominio nocturno, es decir, por la noche, que aparece a las 2 o 3 semanas de haberse producido la infestación. Pero existen unas áreas de afectación típicas, como son los pliegues entre los dedos, la cara anterior de las muñecas, las flexuras, los pezones y los genitales. Y podemos ver lesiones específicas de sarna, como serían los surcos ondulados que deja el parásito al excavar sus túneles, o la eminencia acarina, que sería una elevación que contiene el ácaro, unos milímetros antes del surco que acabamos de comentar. En los genitales, pezones o axilas podemos ver los nódulos escabióticos, que son lesiones rojizas que producen mucho picor y que pueden persistir tras el tratamiento. Espero que te esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte, dejarme algún comentario y recomendarme a tus amigos. Así me ayudas a seguir haciendo vídeos como el de hoy. ¿Y cómo saber si tenemos sarna? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues la sospecha vendrá por los síntomas. Aunque la imagen por dermatoscopia, que es esta especie de linternita usada por dermatólogos y médicos de familia, en la que podremos ver el surco y el signo del ala delta, que se corresponde a la cabeza del ácaro hembra al inicio del túnel. Pero la confirmación del diagnóstico la podemos realizar mirando por el microscopio, en la cual veremos al ácaro. En esta imagen incluso podemos ver a varios ácaros desplazándose por los surcos. ¿Y cómo podemos eliminar de una vez por todas a este bichejo? ¿Cuál es el tratamiento? Pues antes que nada, he de deciros que es de vital importancia que todos los miembros de la familia o todos los convivientes sean tratados y realicen las medidas higiénicas a la vez, ya que si no se pueden dar reinfestaciones entre unos y otros. También se debe de evitar el contacto íntimo y las relaciones sexuales mientras estén realizando el tratamiento, para asegurarnos de que acabamos con este ácaro. Empecemos primero de todo por lo que suele fallar: ¿cómo nos aplicamos el tratamiento? La noche previa al tratamiento lo que debemos hacer es cortarnos bien las uñas, darnos una ducha, secarnos bien y después aplicarnos el tratamiento farmacológico, que veremos a continuación. Nos pondremos un pijama limpio y dormiremos con sábanas también limpias. Al levantarnos nos daremos una ducha con agua templada y después pondremos la toalla, la ropa, el pijama, todo lo que hayamos utilizado a lavar a la lavadora a por lo menos 60 grados, así como toda la ropa, peluches, almohadones que hayamos utilizado la semana previa. Según el tejido y para evitar que se estropee, disponemos de 3 formas de lavado. La primera
sería lavarlo a 60 grados en la lavadora. La segunda sería cerrar herméticamente en una bolsa por lo menos una semana. Y la tercera, poner la secadora al menos 20 minutos. Todo esto deberemos repetirlo entre una semana y 10 días después de aplicar la primera tanda de tratamiento, para así también acabar con los huevos del ácaro. Pero ahora sí, veamos cuál es el tratamiento para acabar con el Sarcoptes. Disponemos de 3 alternativas. La primera de ellas es la permetrina al 5%, que sería el tratamiento de elección, el mejor. Debemos aplicarla en toda la piel del cuerpo, desde el cuello hasta los pies, respetando la cabeza, ya que el Sarcoptes no afecta a esta zona, e insistiendo en los pliegues y en los genitales, así como por debajo de las uñas. Deberemos mantener este tratamiento de 8 a 12 horas, por ello se recomienda ponerlo por la noche. Y es importante decir que es seguro en el embarazo y en los niños a partir de los 2 meses de edad. Como alternativa disponemos del benzilbenzoato al 25%, que en España se realiza con fórmula magistral en la farmacia, que se reserva como tratamiento de segunda línea para embarazadas y niños, aunque en este caso, en el caso de los menores a 5 años, deberemos de aplicarlo el benzilbenzoato al 12,5%. Lo aplicaremos como la permetrina, pero 2 días seguidos. La tercera alternativa tópica sería la ivermectina al 1% en forma de crema, que es apta para niños a partir de los 6 meses, pero que se desaconseja en el embarazo y en la lactancia. Y la forma de aplicación será la misma que las dos anteriores. Y finalmente, el tratamiento oral, que se trata de la ivermectina a dosis de 200 microgramos por kilo, que se reserva para brotes en centros, como por ejemplo en las cárceles o en residencias de ancianos, o en zonas en las que hay mucha sarna. En estos casos es importante decir que no es apta para embarazadas y solo se puede dar a niños mayores de 2 añitos y con más de 15 kilos de peso. Es muy importante deciros que las 3 alternativas acaban con el ácaro, pero no acabarán con los huevos que ha puesto en esos túneles. Por lo tanto, tendremos que repetir el tratamiento a los 7 o 10 días, para así también acabar con los ácaros inmaduros. Pero tampoco hay que olvidarse de aliviar el síntoma principal, que es el picor. Para ello podemos dar antihistamínicos como la desloratadina, la evastina o la cetiricina una vez al día. Como alternativa está la crema tópica de calamina, que tiene una acción antipruriginosa, es decir, que quita el picor y se puede aplicar de 3 a 4 veces al día. O las cremas hidratantes con emolientes, que también nos pueden ayudar a reducir estos picores. Pero hay que realizar un seguimiento a las 2 o 3 semanas de haber finalizado la segunda tanda, ya que si lo hacemos antes, podemos detectar falsas resistencias, ya que el picor, los nódulos y el signo del ala delta persisten durante más tiempo. Pueden tardar hasta 1 o 2 meses en desaparecer. Si pasado este tiempo reaparecieran las lesiones, sí que puede ser que estemos frente a una resistencia. Pero antes deberemos descartar las causas de fracaso del tratamiento, como serían el chuparse los dedos, que puede ser en ancianos con demencia o en los más pequeñitos de la casa, el lavarse las manos o los genitales antes de que hayan pasado estas 8 horas, como por ejemplo al ir a orinar por la noche, aplicar mal o poca cantidad de la crema, usar a la vez que la permetrina un corticoide tópico o estar en contacto continuo con personas infestadas. Entonces en estos casos se producirá la reinfestación entre uno y otro. O finalmente, que efectivamente haya resistencia al tratamiento. En estos casos, así como en aquellos de sarna noruega, tendremos que ser evaluados por nuestro dermatólogo. Ahora hablemos de este tipo de sarna, una sarna muy especial, la sarna noruega. Es un tipo de infestación muy agresiva, que se da sobre todo en personas que están recibiendo un tratamiento inmunosupresor, que tienen muchas enfermedades o en aquellas personas con demencia. En este tipo de sarnas, los ácaros se reproducen sin ningún tipo de freno, por una pobre respuesta del sistema inmune. Y podremos encontrar los Sarcoptes a millones. Es altamente contagiosa y el contacto leve con la piel o tejidos infestados puede producir su contagio. En este caso, las medidas higiénicas son esenciales y los síntomas difieren de la sarna común. En estos podemos ver callosidades o incluso costras con una base rojiza y que afectan a las palmas y plantas, así como a las uñas. Y a diferencia de la sarna común, también se puede afectar la cabeza. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres saber más sobre salud, aquí te dejo un par de vídeos que seguro te van a encantar. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.